está tu paz. Entenderás que lo que buscas aquí está. No te vayas esta vez sin Jesús. Si te vas con el afán de ignorarlo, tal vez no tendrás otra oportunidad. Nadie sabe cuándo será. Si te vas, tu corazón se irá llorando. Tú sabes bien de tu necesidad. No te vayas, no, sin Jesús. Comprenderás que no hay más donde buscar. En los brazos de Jesús, ahí está tu paz. Entenderás que lo que buscas aquí está. No te vayas esta vez sin Jesús. Si te vas con el afán de ignorarlo, tal vez no tendrás otra oportunidad. Nadie sabe cuándo será. Si te vas, tu corazón se irá llorando. Tú sabes bien de tu necesidad. No te vayas, no, sin Jesús. No te vayas 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 sin Jesús. No te vayas, no. Sin Jesús. No te vayas 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 sin Jesús. No te vayas. Con el tiempo, Gálatas era una carta que quedó pendiente. Recordamos una carta de su hermano y nos disponemos para escuchar su palabra. Hermanos, buenas noches. Ahí venimos un poquito apurados, pero gracias a Dios alcanzamos a llegar. Pues estamos ahí orando, ¿verdad? Por lo que es un poquito complicado a veces llegar a estas horas. Digo, a las 7 es tempranito. A lo mejor, si más adelante pudiéramos mover el horario, pues estaría mucho mejor. Un poquitito más. Pero vamos, como dijo el pastor, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Gracias, hermana. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Gálatas. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y bueno, pues es una asignatura que traíamos pendiente de algunas semanas atrás. Y me dijeron, no, pues hoy sí no te la vas a poder librar, vas a tener que darle. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, hermanos. Si lo tienen, digan amén para saber que ya estamos ahí. Muy bien, estaba
leyendo un poco acerca de un libro que se llama La Comunidad Atractiva. Y este libro llamado La Comunidad Atractiva, escrito por un hermano estadounidense, se llama Mark Dever, nos habla acerca de el Evangelio, pero nos habla de diferentes congregaciones. Este libro da el enfoque de dos congregaciones, una congregación que sigue el Evangelio y algo más, y otra congregación que sigue el Evangelio. Lamentablemente durante nuestra vida como iglesia muchas veces o muchas de las ocasiones seguimos el Evangelio y algo más para tratar de convocar gente o para tratar de traer gente a nuestras iglesias y tratar de hacer que estos lugares sean llenos, y sacrificamos y ponemos por debajo de medios mecánicos o de ideas meramente humanas el hecho de que podamos traer gente, y atropellamos los principios bíblicos y la palabra de Dios. Entonces tenemos ese concepto del Evangelio y algo más, donde traemos a las personas con algún tipo de invitaciones, y la palabra de Dios no la exaltamos. Queremos que nuestros templos se llenen, pero la palabra de Dios queda fuera, lamentablemente. En este tipo de comunidad donde el Evangelio es el Evangelio y algo más, nos lleva a que podamos no depender de la gracia de Dios, sino que dependamos directamente de las obras. Y con el Evangelio y algo más me refiero a aquellas palabras que hacen eco de Génesis capítulo 3, recuerdan ustedes muy bien esa historia, donde el ser humano quiso ser independiente de Dios, de una forma atroz y de una forma completamente sumida en el pecado. Él decidió definir el bien y el mal en sus propios términos, y entonces ahora vemos que esa misma naturaleza y esa misma perspectiva y esa misma tendencia se van marcando aún a pesar después de que somos salvos, somos cristianos. Y esa perspectiva no nos conviene como iglesia, la perspectiva del Evangelio y algo más, porque le resta valor a la palabra de Dios, porque le resta valor a la perspectiva que debemos de tener como creyentes en exaltar la palabra de Dios. Y creo, hermanos, que nosotros como el liderazgo de esta iglesia, a través de nuestro pastor Alejandro y de otros hermanos que han venido a esta iglesia, hemos sido muy puntuales en establecer que nosotros queremos establecer y transmitirles a ustedes la importancia de exaltar la palabra de Dios por sobre todos esos medios humanos que nosotros pudiéramos tener, por medio de esa congregación de gente de una forma masiva que no trae más que confusión. Queremos hacerlo de una forma personal para cada uno de ustedes, pero solamente a través de la palabra de Dios. Tenemos la comunidad entonces, que es el Evangelio y algo más, pero tenemos la comunidad entonces también, que es el Evangelio. Y ese es el tema del día de hoy, de esta noche. El Evangelio y nada más, así le titulé yo. El Evangelio y nada más, no es el Evangelio y algo más, sino que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas nos habla del Evangelio y nada más, donde esta comunidad de hermanos de Gálatas requerían urgentemente una palabra del apóstol para poder volver a este fundamento que el Señor había puesto ya a través de la vida de él, cuando en este viaje misionero fundó estas iglesias en Iconio, en Listra, en Derbe, en todas estas comunidades de alrededor, porque esta carta de los Gálatas no fue específicamente para una congregación, sino fue para algunas otras congregaciones que estaban dispersas por esa región de Galacia del Sur. Entonces, hermanos, el Evangelio y nada más es el título del sermón, porque Dios reveló el Evangelio en Cristo. Tú debes permanecer en Él. Porque Dios reveló el Evangelio en Cristo, tú debes permanecer en Él. Le voy a invitar a que podamos orar en esta noche. Señor, te damos muchas gracias en este tiempo que nos das de poder abrir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu nos enseñe. Señor, te agradecemos porque nos has dado la oportunidad de estar juntos aquí en este lugar. Te agradecemos porque nos has amado y nos has apartado, Señor, para poder escuchar de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a poder aprender juntos en esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, el Evangelio y nada más. El Evangelio es estas buenas nuevas que el Señor nos da en Cristo. El Evangelio nos habla de la obra de Cristo. El Evangelio, como usted ya vio,
y que en algunas ocasiones lo hemos repetido aquí, es el primer punto de los propósitos fundamentales que tenemos como iglesia local. La iglesia local entonces está y nos habla acerca del evangelio centrado. Recuerda esa parte, el evangelio centrado. ¿El evangelio centrado en quién? ¿En nuestros esfuerzos? ¿Haciendo alusión al evangelio y algo más? No, sino que el evangelio centrado nos habla de el evangelio nada más centrado solamente en quién, en la persona de quién, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese evangelio no termina con nuestra salvación. El evangelio que nosotros escuchamos cuando venimos al conocimiento de la verdad, porque el Señor se complace en atraernos hacia Él y en podernos abrir esa mente y ese corazón a través de su Espíritu Santo, que hace la obra de la regeneración para que nosotros podamos escuchar y podamos recibir esa palabra y podamos creer. Entonces es ahí que el evangelio detona en nuestra vida una vida espiritual, una vida nueva. Pero no termina ahí. Note usted que la labor de Dios es una labor que se va perfeccionando día a día en el ser humano. Y eso quiere decir que el evangelio no solamente tiene ese detonante para que usted y yo podamos tener vida y vida en abundancia. La vida que el Señor nos da es una vida completa en Cristo, sí, es una vida completa en Él, pero el evangelio no termina solamente con la conversión. De hecho, el segundo propósito fundamental es el evangelio centrado y luego viene la conversión personal. Y la conversión personal nos habla de un crecimiento como creyentes, hermano, y es que usted y yo estamos en este mundo completamente, ¿cómo se podría decir? Quiero usar una palabra, estamos completamente llenos de obstáculos, por decirlo así. Hay muchas cosas que se interponen en ese crecimiento que nosotros debemos de tener como creyentes en el evangelio, precisamente de lo que estamos hablando. Estos obstáculos deberían de ser vencidos, pero muchas veces queremos usar métodos humanos, ¿verdad? Métodos carnales, meramente humanos, como lo vamos a ver ahorita, de lo que está pasando aquí en los Gálatas. Y el Señor nos dice que no es de esa manera, que no es de esa forma. Entonces, esta carta, hermanos, que vamos a estar estudiando el día de hoy, es una carta escrita a varias iglesias, como ya les mencioné, para enfrentar a unas personas que andaban metidas en la iglesia, que estaban obstaculizando el crecimiento de los hermanos de Galacia, de estas iglesias, en el nombre del Señor. Estaban obstaculizando el crecimiento de estos hermanos en el evangelio. Estaban obstaculizando el crecimiento, estaban obstaculizando la obra de Dios. Y el apóstol Pablo toma este tiempo para poder explicarles a los hermanos de estas iglesias las formas en las cuales el evangelio debería de estar siendo prosperado ahí y no obstaculizado por estos hombres. Aquí vemos nosotros que en esta época había los dos bandos que pues, el apóstol Pablo se dedicó siempre a poder él estar pues, comprometido en una predicación. Primero llegaba, cada vez que él iba a ciudades, llegaba a predicarles primero a los judíos. Después, si no había respuesta por parte de ellos, se iba entonces hacia los que no eran judíos, hacia los gentiles. Pero casi siempre llegaba él a un lugar físico que se llamaba la sinagoga, donde se reunían los judíos para poder tener las lecturas de la ley y para poder tener este tiempo de debate entre los rabinos, de preguntas, respuestas y de aclaraciones de cosas que ellos veían acerca de la ley. Pablo siempre llegaba ahí. Pero en la época de él, cuando fundó estas iglesias, él seguía esta directriz de poder predicar primero a los judíos, a los cuales era enviado primeramente para salvación. Pero bien dice el apóstol Juan, ¿verdad? Dice que a los suyos vino y a los suyos pues no lo recibieron, ¿verdad? Pero así estaba escrito, así debía de ser. El Señor tenía que venir a explicarles la salvación a los judíos, pues lo iban a rechazar lamentablemente, pero esa salvación se iba también a ampliar para el pueblo gentil. Entonces, aquí en esta epístola, hermanos, estamos viendo ese problema también, un problema en el cual los judíos resistían. Pero estas personas que se le llamaban los judaizantes eran personas que trataban siempre de solamente decir, es que el evangelio no está completo, es que el evangelio no es la única forma, es que al evangelio algo le falta, es que necesitamos hacer algo para que podamos agradar a Dios. No solamente es que por la fe vamos a ser salvos, sino que también necesitamos, para ser salvos, necesitamos obras, necesitamos hacer algo, necesitamos volver a los antiguos
conceptos de la circuncisión y otro tipo de rituales o ritos que hacían los judíos. Entonces estas personas, los judaizantes, estaban ellos tratando de meter estas ideas diferentes a lo que Pablo ya les había enseñado como base a estos hermanos de estas iglesias, que es a través de la fe y a través de la fe en Cristo Jesús que ellos podían llegar a ser salvos, únicamente por la fe. Pero Dios ya les había revelado el Evangelio a través de Pablo. Sin embargo, estos judaizantes habían estado inmiscuidos en los asuntos de la iglesia y trataban siempre entonces de hacer tropezar a los hermanos, y de hecho ya se habían llevado algunos de encuentro en estas conversaciones, en este tipo de alegatos contra los líderes de las iglesias de Galacia. Entonces vemos cómo estos hermanos aquí estaban batallando con ese problema. La frase que les dije ahorita, hermanos, porque Dios reveló el Evangelio en Cristo, tú debes permanecer en Él, nos habla acerca de tres cosas. ¿Por qué debemos entonces permanecer en Él? Los judaizantes decían, se necesita el Evangelio y algo más. Pero Pablo decía, no, es solamente el Evangelio de Cristo, tal y como yo se los prediqué. Porque Dios reveló el Evangelio en Cristo, tú debes permanecer en Él, porque es de origen divino, dijo el apóstol Pablo. Y este Evangelio, hermanos, lo recibió Él directamente de Dios. Y el Señor, en el capítulo número 1, versículo 11 y 12 de Gálatas, Pablo explica cómo Él fue completamente comisionado por Dios, donde dice el capítulo 1, versículo 11 de Gálatas, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según ¿quién? Según hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Entonces el apóstol Pablo quiere dejar muy claro que el evangelio que recibió no es un evangelio de hombres, como algo que estaban instituyendo los judaizantes, de decir, es que no solamente es el evangelio, sino también tenemos que hacer tal o cual rito, es el evangelio y algo más, tenemos que agregarle algo, haciendo eco a la vieja usanza de Génesis, cuando el ser humano quiso agregarle algo a la obra de Dios o al mandato de Dios, cuando Dios dijo solamente de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de ese árbol no. Pero el Señor entonces aquí les estaba enseñando lo que era mejor para ellos, para Adán y Eva. Al darles el evangelio a los hermanos, aquí les está diciendo, es solamente el evangelio, es la obra del Señor, es la obra de mi Hijo Jesucristo en el mundo, es la obra a favor del ser humano, y es ejerciendo fe a través de Jesús que ustedes pueden ser salvos y nada más. Eso es todo lo que les estaba diciendo el apóstol Pablo. Pero estas personas decían que no, que se tenía que agregar algo. Pero el apóstol Pablo hacía alusión a ese origen divino de este evangelio que le había dado. Entonces, como el evangelio, hermanos, es de origen divino y no es de origen humano, tiene todas las de ganar entre nosotros. Porque el Señor pronuncia su palabra y todo lo que hace y dice Él se cumple. De hecho, el evangelio que viene de Dios, es de arriba, es celestial, es un evangelio que nosotros lo conocemos como un evangelio de gracia. Y es que no dependía de nosotros el hecho de que Dios haya mostrado misericordia y gracia, sino que Él, de su propia soberanía, de su propio corazón misericordioso, lleno de gracia, quiso compartir con nosotros a través de este evangelio, a través de las obras, de esta obra de salvación de Cristo, quiso compartir con nosotros esta oportunidad que tenemos nosotros de poderle conocer a través del evangelio. Pero si usted puede notar este capítulo número 1, el apóstol Pablo nos habla acerca de que el evangelio es de origen divino y le atañe este significado porque habla acerca de su conducta. Si usted leyó la carta de Gálatas, habla acerca de esa conducta del apóstol Pablo como un cristiano. Después de haber sido un perseguidor, después de haber sido un asesino, después de haber sido una persona que perseguía a los seres humanos, a los cristianos, precisamente, que eran gente que ya había sido transformada por el poder de Dios, en el cual él no creía. Cuando el Señor se le aparece y transforma su corazón, él dice, este evangelio es de origen divino porque yo lo experimenté. Este evangelio es de origen divino y es un evangelio de gracia porque yo no merecía esta posición que Dios me ha dado ahora. Pero a través de ese evangelio de gracia Dios me salvó y me rescató. Y miren, aquí está la prueba. Yo soy era un perseguidor, era una persona que amaba el mal y que deseaba el mal para otros.
y asesinar a otros y llevar a la cárcel a muchos y golpearlos, y esa era mi encomienda. Pero tras ese encuentro con el Señor, cuando el Señor le dio el Evangelio, cuando el Señor presenció que tuvo Pablo ese encuentro con el Señor Jesús, él fue transformado completamente y se muestra a él entonces como un depositario de esa gracia y como diciendo, miren, aquí estoy yo como ese ejemplo, una vida transformada. ¿Por qué? Porque la comunidad atractiva, esa comunidad que les quería formar el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, era una comunidad que iba más allá de lo natural, por la vida transformada de él. Así como la vida transformada de Pablo era la vida de los hermanos de Galacia también. Es decir, tenían una vida distinta a los demás. No solamente se veía por encima, sino que esta comunidad de solamente el Evangelio, no el Evangelio y algo más, sino el Evangelio solamente, daba a entender que el apóstol Pablo, junto con todos los hermanos de ahí, estaban unidos en Cristo de una forma sobrenatural. Y es lo que pasa en la iglesia hoy en día. Si usted se pone a pensar en todos los hermanos que están aquí presentes en esta noche, cada quien tiene un diferente contexto de su vida, cada quien viene de diferentes estados de la República. Quizá hay algún extranjero y no sabemos que nació en otra parte del mundo, y no sabemos que tenemos diferentes formaciones, no solamente familiares sino culturales, y que tenemos un carácter que hay que agarrarse con esos caracteres que tenemos a veces, y que ahí vamos arrastrando esas cosas. Sin embargo, cuando el Evangelio llega a nuestra vida, porque el Señor nos predica el Evangelio, el Señor nos regenera y nos transforma, entonces, y nos coloca en una iglesia local, hermanos, esa unión nos habla de una unión sobrenatural, porque a pesar de lo que somos, el Señor va transformando nuestra vida para que podamos estar juntos en comunidad, y para que podamos estar unidos, y para que podamos caminar en esa comunidad que sea atractiva a los ojos de los demás, ¿verdad? Que los demás puedan ver en nosotros, ese es el propósito, que los demás puedan ver en nosotros que hay algo diferente, ¿verdad? Y que las decisiones que tomamos y la forma en la que pensamos no es igual que la del mundo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería recordarles a los Gálatas. Hermanos, no hagan caso a esas filosofías extrañas donde se nos dice que no solamente es el Evangelio, sino hay que agregarle algo. La obra ya está consumada, la obra ya está hecha, la obra está completa, no hay que agregarle nada, no hay que quitarle nada. El Señor es sabio y Él es soberano, y ustedes son la mejor prueba de ese sacrificio del Señor que fue otorgado a Dios, un sacrificio en olor fragante que el Señor aceptó rotundamente y radicalmente, y que ustedes, hermanos, son la prueba más grande de que ese Evangelio es poder de Dios para salvación. Es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Hermanos, ustedes aquí en esta iglesia local Solo Gracia son ejemplo vivo del poder de Dios para salvación, porque de otra manera no pudiéramos estar aquí juntos, sentados, unidos, sin comernos y devorarnos unos a otros, como dice el apóstol Pablo. Entonces, el poder de Dios nos da ese Evangelio que es poder de Dios, nos da esa amplitud, la amplitud para poder llegar a otros en sus diferentes contextos, y nos da profundidad para que podamos estar comprometidos unos con otros, hermanos, y tendernos la mano a pesar de las diferencias que tenemos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo despliega completamente en la iglesia local la multiforme gracia de Dios, y esa multiforme gracia de Dios ofrecida por el Evangelio, destilada por el Evangelio, es la que nos hace vernos a todos como iguales, como coherederos de la gracia de Dios, como depositarios de la gracia de Dios, ¿verdad? Y que no tenemos que agregarle nada al Evangelio, porque el Evangelio es de origen divino, y la prueba más fidedigna y veraz es la transformación radical completamente de la vida de cada uno de nosotros, que ahora no nos alejamos de Dios, que ahora no corremos hacia el mundo y hacia el pecado, sino que cada vez que caemos nos levantamos y le pedimos perdón al Señor. Eso no lo hace un inconverso, eso no lo hace una persona que no conoce al Señor. Entonces vamos a ver que el Evangelio entonces es de origen divino. Número 2, el Evangelio enfatiza o promueve la fe sobre las obras, según el capítulo 2, versículo 16. Dice: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo.
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si queremos aprender más acerca de este contexto, solamente se los menciono así de pasadita, tenemos que leer Romanos, el libro de Romanos, que nos habla precisamente de esto que es las obras de la ley. La ley, el apóstol Pablo y la escritura la marca como ese camino por el cual el Señor trazó para que pudiéramos darnos cuenta que no podíamos cumplirla, para que pudiéramos darnos cuenta que nos hacemos transgresores de todos los puntos y ofendemos en uno. La ley sirvió, hermanos, para allanar el camino, para eso sirvió la ley. La ley sirvió para allanar el camino, para más allá de ese camino podíamos ver al final a aquel que sí cumplió la ley, que es el Señor Jesucristo. Y que Él la cumplió en nuestro lugar porque éramos incapaces, mas sin embargo, Pablo dice aquí que la ley fue un ayo, un tutor. La ley fue como ese maestro que te va enseñando a que tú puedas regular tu vida en ciertos aspectos, mas sin embargo, al final de cuentas, no vas a poder cumplirla. Pero el Señor te dice, ¿sabes qué? En eso consiste el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación porque hay alguien que sí pudo hacerlo y ese alguien es el Señor Jesucristo. Y ese alguien te recubre con esas obras de justicia que Él hizo. Él caminó primeramente por esas obras y sin pecado cumplió cada uno de los mandamientos de su Padre y no lo obedeció en ningún punto. Y Él pudo entonces así presentarse como justo ante Dios y cargar entonces el pecado de toda la humanidad. Es como si Dios hubiera concentrado el pecado en Él, el pecado de toda la humanidad, y nosotros pudiéramos salir a través de la justicia de Cristo, ejercida a través de la fe en Él únicamente, no por la fe en obras, sino por la fe en la obra de Él solamente. Es que nosotros podemos ser salvos. Entonces, hermanos, el Evangelio es de origen divino y el Evangelio enfatiza, prioriza o promueve, si quiere decir usted así, la fe sobre las obras, ¿verdad? Entonces, el Evangelio también nos une a Cristo. Y no solamente nos une a Cristo, sino nos une a su iglesia. Recuerda usted que otra carta de Pablo nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor es su cabeza, ¿verdad? Es el que dirige, Él es el líder, Él es el que nos mueve, Él es el que nos sustenta. Entonces, el versículo número 28 del capítulo 3 nos habla que el Evangelio nos da identidad, porque Dios reveló el Evangelio en Cristo. Tú debes permanecer en Él porque es de origen divino, porque prioriza la fe sobre las obras, la fe en Cristo Jesús, y porque nos une en Cristo según el capítulo 3, versículo 28, dándonos identidad con Él y por consiguiente dándonos identidad con la iglesia, con los demás hermanos de la iglesia. Es decir, que compartimos un fin común y compartimos un propósito común, el pertenecer en unidad al cuerpo de Cristo. Capítulo 3, versículo 28, dice, ya no hay judío, hermanos, ya no hay judío, judaizantes, no necesitamos esos ritos porque no hay judío. Dice, no hay tampoco ¿quién? Griego. Capítulo 3, versículo 28, hermanos, para que no se me pierdan, ahí estoy. Capítulo 3, versículo 28 de Gálatas. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, el verdadero evangelio, el evangelio y nada más, nos ofrece unidad en Cristo Jesús. Y entonces esa unidad que usted puede disfrutar entre los hermanos de la iglesia es fruto de ese evangelio, porque de alguna u otra manera o de otra forma humana, mecánica o cualquier forma en la cual el ser humano se le hubiera imaginado el poder pertenecer en unidad a este cuerpo sobrenatural que es la iglesia, pues no hubiera rendido los frutos que ha rendido el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces el evangelio nos une a Cristo, y no solamente a Él, sino nos une a la iglesia y nos da el propósito que tenemos de ser iglesia. El propósito que tenemos de ser iglesia entonces es el servirle a Él en plena libertad, como lo vamos a ver ahorita. Porque Cristo, o porque Dios reveló el evangelio en Cristo, tú debes permanecer en Él porque nos da verdadera libertad, según el capítulo número 5, versículo 1. Y estas palabras, hermanos, pareciera como que el apóstol Pablo las tomó de Juan capítulo 8, versículo 36, cuando el Señor Jesucristo les dice a toda esa comitiva de gente que estaba ahí escuchándolo,
y que en la última parte de su ministerio él estaba tan apasionado de predicar la palabra de Dios y de poder llegar a muchas almas y a muchos corazones. Cuando les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él les quería transmitir esa enseñanza de que es a través de su persona, a través de su obra, a través de quién es Él, que las personas podían ser verdaderamente libres y podían dejar ese sistema antiguo religioso o ese sistema de la ley o cualquier otro tipo de cosas que nosotros pudiéramos hacer como obras para poderle agradar, porque nunca vamos a poder llenar las expectativas de Dios. Nunca en nuestros propios esfuerzos vamos a poder llenar el ojo de Dios en cuestión de esas obras. Sin embargo, hubo alguien, que es el Señor, cuando les dice, si el Hijo libertara, seréis verdaderamente libres, no solamente se refería a ese sistema tradicionalista, no solamente se refería al sistema judicial y a todas estas leyes que los judíos estaban quebrantando completamente, no solamente se refería a ese aspecto externo de la ley, sino que el Señor se refería también al aspecto interno del corazón. Seréis verdaderamente libres, iba más allá solamente de presentarse como el libertador judicial, como libertador de esta gran nación, sino que Él se postulaba completamente como libertador de nuestras almas. El Señor se postula entonces en Juan capítulo 8, versículo 36, como el libertador del alma de aquellos que llegan a conocer. Y el Señor dice, yo los puedo librar de esa condenación, los puedo librar de esa condición en la cual están. No solamente vean el aspecto externo de las cosas externas que están sucediendo, las cuales les deben mucho y las cuales ustedes quieren cumplir pero no pueden, las cuales ustedes se esfuerzan tanto por cumplir pero no van a poder nunca hacerlo. Simplemente la ley quería que nosotros volteáramos a los ojos al Señor, y Él les decía, ustedes pueden ser libertados a través de mi persona, de esa condición pecaminosa, de ese corazón caído. El Señor quería que vieran y al ser enfrentados con Él, con su persona, como usted lo fue en aquel momento en que fue salvo, usted puede llegar a conocer y a reconocerse pecador, porque ve a la persona de Cristo su justicia y ve su inocencia y ve que Él no tenía por qué morir, pero murió para satisfacer la ira de Dios en su lugar y en mi lugar. Y está como ese ladrón, ¿verdad? Yo platicaba esta semana con algunos muchachos de ahí del trabajo que el ejemplo más eficaz que podemos ver en la Biblia de esta salvación que no requiere las obras, que solamente por mirar a Jesús y por tener la fe en Él, es esa historia y esa narrativa y ese cuadro de los ladrones, ¿no? ¿Recuerda usted cuando estaba el Señor a punto de entregar su vida en ese sacrificio magnánimo ante los ojos de su Padre, y que ve a esos hombres y uno le dice, no, pues tú deberías de bajarte de esa cruz, o sea, si tú dices que eres el Cristo, pues no tardes, o sea, bájate, demuéstralo, ¿verdad? Y el otro hombre que estaba ahí también crucificado con Cristo le dijo, bueno, pues es que tú no hiciste nada malo para estar aquí, tú eres inocente. Nosotros bien estamos pagando lo que hicimos, porque somos unos criminales, pero tú no, tú eres inocente. Y ese encuentro que tiene este ladrón con Jesús, hermano, entonces le abre a él ahora el cielo, pero no por lo que él pudo hacer, es por lo que reconoció, ¿verdad? Él se reconoció falto, y es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que nos reconozcamos faltos, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados, y que internamente, al tener ese choque con nuestra ideología, con nuestra mente, con esas cosas raras que traemos de bagaje ahí arrastrando, las dejemos a los pies del Señor y digamos, Señor, sí es cierto, o sea, tú eres inocente, tú pagaste por mí en la cruz, y tú eres el único que puede libertarme, no solamente de los aspectos externos, sino de la parte interna, que es la más importante, que es el pecado, el poder ser libertados de eso. Entonces, porque Dios reveló el Evangelio en Cristo, hermanos, tú debes permanecer en Él, porque nos da verdadera libertad. El capítulo número 5, versículo 1, Pablo le dice, hermanos, ya son libres, no tienen que ser atados nuevamente a la ley, porque la ley ya fue cumplida en Cristo. Ahora dice él, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud, porque no pueden, hermanos. El Señor les quitó ese yugo que tenían ahí, que los estorbaba para caminar, que era tan pesado que no podían cargar. Que si tú querías dar un paso no podías, porque sentías que todos estaban viendo y eras el hazmerreír de todos. Y es que así estábamos cuando éramos pecadores y estábamos en esa condición y estábamos dando tumbos de un lugar a otro. Pero ahora en Cristo Jesús somos constituidos personas salvas
Y el Señor nos dice, hay que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y el Señor nos da verdadera libertad, número 1, para amar a los demás, dice Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para andar en el Espíritu, también nos da el Señor verdadera libertad. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y también el Señor nos da verdadera libertad, no solamente para amar a los demás, no solamente para andar en el Espíritu, sino también para servir a otros, según Gálatas capítulo 6, versículo 6, cuando dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Es decir, aquellas personas que están enseñándonos, que nos están ayudando en nuestro crecimiento espiritual, bueno, podemos también participar del servicio hacia con ellos. Y no solamente ser meros consumistas, ¿verdad?, consumidores, sino también participar en la obra que el Señor nos ha dado. Entonces, hermanos, en resumidas cuentas, yo termino con este versículo que a mí me llamó mucho la atención y que creo que es un versículo que conocemos, que es Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nos habla precisamente de esa actividad propia de cada miembro de la iglesia, que es esa actividad que debemos nosotros como cristianos considerar. Gálatas capítulo 2, versículo 20, un versículo que yo creo que nos conocemos de memoria y que el apóstol Pablo entendía al 100% y les decía a los hermanos, somos libres en Cristo y no necesitamos nada más que el Evangelio. El Evangelio nada más, es no como lo que dicen los judaizantes, el Evangelio y esto, no, el Evangelio y nada más. ¿Por qué? Porque dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Con esto Pablo quería decir, hermanos, no me pertenezco a mí mismo, no me pertenezco a mí mismo, o sea, yo tengo un dueño. El dueño es aquel que me compró, el dueño es aquel que redimió mi alma. Mi alma estaba completamente cargada de pecados y si me pesaban en la balanza, igual que hicieron por tanto pecado. Pero al venir el conocimiento de la verdad, el Señor ahora me rescató y me salvó y ahora estoy juntamente crucificado con Él, porque así me ve el Señor. El Padre me ve así porque Él fue crucificado en mi lugar, pero el Señor me ve justo como Él es justo, no por mi justicia, sino por la justicia de Él, por lo que Él ganó para Él mismo y también para los demás que íbamos a creer después de Él. No me pertenezco a mí mismo. En mi iglesia le pertenezco a mi Señor, en mi casa le pertenezco a mi Señor, en mi trabajo le pertenezco a mi Señor. Y ese cambio de filosofía y ese cambio de mente, hermano, nos va a ayudar a que podamos valorar nuestro trabajo y que podamos valorar la escuela y podamos ir más allá de las quejas, ¿verdad? Que muy comúnmente hacemos. Que este jefe que tengo no me entiende, pero si podemos entender que el Señor es nuestro jefe realmente, porque a Él le pertenece todo, porque Él reina, porque a Él es el dueño de todas las cosas que tenemos, incluso nuestros trabajos, entonces esa perspectiva cambia. Y el Evangelio nos inclina a que podamos ver esa obra de Cristo total, que no solamente tiene influencia en nuestra conversión personal, sino que tiene influencia en todos los aspectos de nuestra vida. Y no solamente es en el trabajo, en los estudios, en tu propia iglesia, cuando sirves, ves hermanos imperfectos, igual que tú y que yo, y entonces ya no te molestas con ellos. Quieres, es la naturaleza carnal, empieza como que queremos quejarnos. Por eso Pablo les dice, no hermanos, es que si no entendemos que es el Evangelio nada más, nos vamos a morder y nos vamos a comer y a devorar unos a otros. Pero aquí se trata de que podamos entender que el Evangelio hace una cohesión y una unión sobrenatural entre nosotros. Y que eso nos va a ayudar para que podamos con Cristo estar juntamente crucificados. Y ya no vivo yo porque le pertenezco al Señor. Y si cada uno de nosotros podemos entender que le pertenecemos a Él y que trabajamos para un mismo Señor, pues entonces eso nos va a ayudar a que podamos no estarnos criticando ni molestándonos unos a otros. Somos imperfectos, pero recuerde que así como el Señor está trabajando con usted, perfeccionando la obra que Él ya empezó en usted, el Señor está también haciendo la obra en el otro hermano. Y estamos chuecos, estamos un poquito desproporcionados todavía, ¿verdad? Pero el Señor va a culminar su obra, hermanos. El Señor va a terminar esa obra que empezó en usted. Y dice también la última parte del versículo, dice que más vive Cristo en mí.
Y la realidad y el presente de cada uno de nosotros mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este lugar, es, y lo que ahora vivo en la carne, que es difícil, que es complicado, que hay batallas, que hay tantas cosas que nos quieren hacer caer, nosotros mismos empezando con ese pecado, con esa lucha que tenemos contra la naturaleza caída. Dice aquí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso es lo que me puede motivar, que no es mi fe, es la fe que Dios me ha dado para poderla ejercer en esa persona que lo merece todo. Y en el que yo me voy a apoyar, y en el que Él dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga, mira, descansa conmigo. O sea, debes de tener la confianza de que yo voy a trabajar por ti, de que Dios te voy a ayudar, eres mi hijo, nunca te voy a dejar, siempre te voy a guardar, ¿verdad? La fe del Hijo de Dios. Y termina con esto Pablo, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, en un sacrificio inigualable. Nadie más podía hacer esa obra que nuestro Señor pudo hacer. Entonces recuerde, el Evangelio y nada más es lo que necesitamos en nuestra iglesia, en todos los ámbitos de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra iglesia, en cada cosa que hagamos, cada decisión que tomamos. Y recuerda, hermano, que eso es lo que el Señor desea que podamos practicar siendo iglesia, aquí como iglesia local. El Evangelio y nada más.